Estimados alumnos, esperando que estén muy bien, a continuación les dejo un video de apoyo para la unidad 1 de anatomía. Específicamente veremos lo que es planos y ejes de movimiento. Para partir, mencionar posición anatómica es aquella posición para el estudio del cuerpo humano en la cual se coloca el sujeto en una posición universal y sirve de punto de partida para la descripción, comparación y relación de las diferentes estructuras anatómicas. Bien, fíjense acá en el video, el sujeto está en una posición anatómica. Bien, fíjense que está en bipedestación, es decir, en posición erecta, con su mirada hacia el horizonte, no está mirando hacia ninguno de los dos lados. Fíjense que sus miembros superiores, tanto derecho como el izquierdo, están junto al tronco, con sus palmas de la mano mirando hacia anterior. Además, sus miembros inferiores, específicamente sus pies, están levemente separados. 20 centímetros es lo teórico, pero generalmente se habla de el ancho de las caderas. Esa dice ser la separación ideal de los pies. Esta posición nos sirve para estudiar cualquier parte del cuerpo humano y se utilizará siempre como la posición base de estudio. A continuación, hablemos de planos de sección o cortes. Tal cual como lo dice, existen tres grandes planos de sección o cortes. Bien, planos o cortes imaginarios que atraviesan alguna parte específica del cuerpo humano y lo dividen en distintas regiones o partes dependiendo cuál sea este. Bien, tenemos el plano sagital, el plano frontal y finalmente el plano horizontal y transversal. A continuación, les dejo algunos videos para que se pueda entender de forma más dinámica esto. Sin embargo, en el pabellón, en el paso práctico, cada uno de los docentes les ayudará para que ustedes puedan comprender de mejor forma cómo consiste esto. Primero que todo, el plano frontal. Fíjense que esto es relativamente fácil. El plano frontal hace referencia a la frente. Estamos viendo al sujeto de frente, por lo tanto estamos ante un plano frontal. La regla vendría siendo este plano imaginario que nos está dividiendo el cuerpo en dos mitades. En una mitad anterior, donde está el lápiz, y en una mitad posterior. Bien, el lápiz vendría siendo el eje que va a producir el movimiento, ya que puede producir el movimiento de cualquier articulación. En este caso nos enfocaremos en la articulación de hombro. El lápiz siempre, o el eje debe siempre ser perpendicular al plano. En este caso, el lápiz o el eje va de anterior a posterior. Y fíjense qué es lo que pasa si yo giro este lápiz. El brazo empieza a abducir, se abre el brazo, se separa respecto al tronco y si giro en el otro sentido, el brazo aduce, se aproxima al tronco. Por lo tanto, lo importante es acá entender, primero que todo, que el plano siempre debe ser perpendicular, bien, al eje. En este caso, el lápiz siempre debiese ser perpendicular a la regla, bien, y en este caso el eje se denomina anteroposterior y los movimientos son de abducción, en este caso, y finalmente a la vuelta es de abducción. Sigamos con el siguiente plano. Plano sagital. Si se fijan, el sujeto ya no está de frente, ya no lo vemos en un plano frontal. Estamos viendo el lado derecho del cuerpo. Si se fija, acá está lo anterior y acá está lo posterior. Acá están las puntas de los pies. Al sujeto estamos viendo el lado derecho del cuerpo. Y aquel plano imaginario que nos divide el cuerpo en dos mitades, derecha e izquierda, es el plano sagital. En este caso, lo vamos a ver en el video. La regla vendría siendo este plano sagital que nos divide el cuerpo en dos mitades, derecha e izquierda. El lápiz apunta al lado derecho y ahora giramos para ver el lado izquierdo. El plano entonces, como seguía esa regla, siempre debe ser perpendicular al eje, que en este caso va a estar representado por el lápiz. Ahí se obtiene un ángulo de 90. Entonces,
¿Qué es lo que pasa si este eje o este lápiz atraviesa, por ejemplo, la articulación de hombro y giramos el lápiz? Se van a producir los movimientos de flexión en este caso y de extensión en el otro sentido. Por lo tanto, los movimientos de flexo, extensión en el cuerpo humano se dan en un plano sagital, en un eje perlateral. Si se fijan, el eje o el lápiz va de lado a lado. Por eso el eje se llama perlateral. En este caso hemos puesto como ejemplo la articulación de hombro, pero así la idea es que ustedes lo vayan haciendo con las diferentes articulaciones del cuerpo. Finalmente nos vamos a un plano horizontal. Fíjense que el sujeto está acostado y nosotros lo estamos viendo desde una posición superior. El plano horizontal es aquel plano horizontal, como lo dice su nombre, que nos divide el cuerpo en una parte superior, como lo estamos viendo en la imagen, y en una parte inferior. Bien. A continuación, la regla, que vendría siendo el plano horizontal, ¿cierto? Nos divide el cuerpo en dos mitades, una inferior, donde está el lápiz, y una superior, donde está el lápiz a continuación. El eje siempre debe ser perpendicular al plano. El eje vendría siendo el lápiz y está siendo perpendicular. Fíjense si atravesamos la cabeza, ¿qué es lo que va a pasar con el cuerpo o la cabeza? Tiende a girar hacia un y otro lado. Entonces, los movimientos de rotación medial y lateral se dan en un plano horizontal, eje vertical. ¿Y por qué el eje se denomina vertical? Porque en posición anatómica el sujeto está de pie y este lápiz está pasando desde la cabeza hacia los pies en sentido vertical y es por eso que se llama eje vertical o también denominado céfalo podálico, céfalo de cabeza podálico de los pies.